Hola, bienvenidos a otro video de código fuente. Lo que haremos en este video será ver los tipos de datos en C. Bueno, para eso creamos un nuevo archivo. Recuerden que es aquí, clic, empty file. Y después de crear el archivo, lo que tenemos que hacer es insertar la librería stdio.h. Lo insertamos con numeral include menor que stdio.h mayor que. Después insertamos nuestra función main, insertamos int main, abrimos y cerramos paréntesis e insertamos las llaves. Bueno, vamos a empezar. Para empezar, vamos a imprimir un mensaje, printf. Vamos a imprimir tipos de datos en C. Ponemos punto y coma. Recuerden que este es el código que usamos para imprimir en pantalla. Es la función printf. Tipos de datos en C. Y aquí voy a insertar diagonal invertida n. Cuando ocurra el programa van a ver por qué inserto esta diagonal invertida n. Bueno, vamos a empezar. Para la programación se usa demasiado las variables. Las variables son datos que almacena la computadora, se guardan en la memoria de la computadora. Y con estas variables podemos hacer diferentes acciones o incluso operaciones matemáticas, otro tipo de operaciones y acciones, comparaciones, igualaciones y demás. Y para eso estas variables tienen diferentes tipos de datos. El primer tipo de dato es el int. El int es un tipo de dato entero. Voy a comentar acá, esto es un comentario. Un comentario es código que el compilador no va a verificar. Un comentario solo sirve para documentar el código, poner algún mensaje, pero para ti o para el programador. El compilador nunca va a revisar tu comentario, no va a hacer nada, tú puedes comentar lo que desees. Bueno, voy a declarar i. Aquí lo que estoy haciendo es i va a ser una variable de tipo entera. Int i, esto es una variable entera. Y bueno, yo ahí le puedo asignar un valor y va a ser igual a 1. Entonces lo que hice aquí fue declarar la variable i. Para declarar una variable, primero lo que tenemos que hacer es insertar la palabra int, que hace referencia a que es una variable de tipo entero. ¿Y cuál va a ser la variable? La variable va a ser i. Este se conoce como identificador, que no es nada más que el nombre de la variable. Y yo aquí le estoy asignando un valor. I va a ser igual a 1. Aquí le asigné el valor a i. I es igual a 1. Bueno, este es un tipo de dato entero. Vamos a escribirlo aquí. Tipo de dato entero. Es decir, que no aceptan números decimales. Y si solo es 1, 2, 3, 4, el número que desees. Pero que no tenga decimales. Y además hay un límite para los números enteros, que es de menos 32.767 a 32.768. Es decir, dentro de este rango de números va a ser nuestra variable entera. No puede superar este rango de números, porque si no el compilador nos mandará un error. Bueno, yo ya tengo mi variable i como entera. Ahora lo que quiero es imprimirla. Insertamos printf. Este es un tipo de dato entero. ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue imprimir en pantalla. Este es un tipo de dato entero. Y el porcentaje de quiere decir que voy a sacar una variable. ¿Qué variable? I. Y se usa el porcentaje de porque es una variable de tipo entero.
Voy a sacar una variable de tipo entero, pero ¿qué variable voy a sacar? Voy a sacar i. Por eso se inserta la letra i. Entonces al momento en que yo compile esto, vamos a compilarlo con F9, me va a mandar este mensaje y en vez de ponerme el porcentaje i, como aquí dice, me pondría, digámoslo así, me pondría una i. Esto es un entero, me pondría una i, pero i tiene un valor y lo que va a imprimir es 1, porque i es igual a 1. Entonces vemos el mensaje. Tipos de datos en C. Este es un tipo de dato entero. Lo voy a cambiar. Vamos a quitarle entero. Para que se entienda mejor vamos a ponerle int. Voy a correr de nuevo. Este es un tipo de dato int, es decir, es un entero. Y es igual a 1, porque yo puse que i es igual a 1. Aquí yo le puedo cambiar. 2. Voy a imprimir un 2. Este es un tipo de dato int y me imprimió un 2. Aquí estoy olvidando algo importante. Resto un 0. Bueno, este diagonal invertida y n lo que hace es darme un salto de línea. Si yo las borro, lo que va a hacer es ponerme todo en la misma línea. Aquí me puso tipos de datos en C y enseguida me puso este es un tipo de dato int. Entonces si yo pongo diagonal invertida n, es como dar un enter, es dar un salto de línea. Este es un tipo de dato int, me dio el salto de línea. Bueno, esto fue el primer tipo de dato, que es int. Otro tipo de dato es el float. Recuerden que para declarar una variable primero se pone el tipo de dato y después el identificador. Y aquí yo ya declaré f como float, pero yo ya quiero que f ya tenga un valor. Entonces pongo float f igual a, le quiero asignar el valor de 3.1416. Le asigno ese valor. Y bueno, este es un tipo de dato float, que a diferencia del int, lo que hace el float es un tipo de dato igual numérico, pero a diferencia del int es que este puede tener números decimales, es decir, podemos usar puntos. En este caso f es igual a 3.1416. Y el float tiene un rango de números, al igual que el int, pero este es mucho más amplio. El float puede tener un tamaño de menos 3.4 por 10 a la menos 38 a 3.4 por 10 a la 38. Es decir, es un dato muy, muy extenso, mucho mayor que el int. Y tiene un tamaño de 4 bytes, es decir, que ocupa en la memoria 4 bytes. Vamos a poner aquí 4 bytes. Y el entero o int ocupa un tamaño de 2 bytes. Y vamos a imprimirlo. Hacemos printf. Este es un tipo de dato float. Porcentaje f. Uso el porcentaje f para indicar al compilador que voy a sacar un tipo de dato flotante, es decir, un float. Y lo voy a compilar. Olvidé el salto de línea. Les ponemos el salto de línea. Y este es un tipo de dato float. Me imprimió 3.1416 y aquí me imprimió 2 ceros de más. Aquí yo le puedo decir que solo quiero que me imprima después del punto 4. Después del punto decimal me va a imprimir 4 dígitos. Entonces me va a imprimir
3.1416. Ya no me pondrá los otros dos ceros. 3.1416 sin ceros. Ok. Bueno, vamos con el siguiente tipo de dato, que es un double. Declaro D como double, identificador, tipo de dato, y asignarle un valor es opcional. Pero aquí le voy a asignar el valor. Voy a asignar que a D el valor de, no sé, este número. Asigno este número. Y bueno, double es un tipo de dato igual que float, decimal, pero este tiene un rango mucho más extenso que el float. Y es de menos 1.7 por 10 a la menos 308 a 1.7 por 10 a la 308. Entonces es un rango mucho más extenso que el float. Y también se pueden usar más decimales en un tipo de dato double que en un tipo de dato float. Entonces, tipo de dato más extenso que float. Y este ocupa un tamaño en la memoria de 8 bytes. Bueno, ahora vamos a imprimirlo. Printf. Este es un tipo de dato double. Para imprimir un tipo de dato double se usa elf. Ponemos aquí la coma y ponemos la variable que vamos a imprimir. En este caso es D. Después del mensaje, creo que esto no lo expliqué. Este es nuestro mensaje que vamos a imprimir. Insertamos una coma para indicar que vamos a sacar unas variables o una variable. En este caso es la variable i. Y en vez de este porcentaje i va a imprimir i. Y i es igual a 2. Entonces aquí me va a poner el 2. Aquí es parecido. Entonces esto es parecido. Vamos a imprimir un tipo de dato double, que es D, y D es igual a esto. Entonces voy a compilar y a correrlo con la tecla F9. Olvidé de nuevo el salto de línea, perdón. Y bueno, aquí ya me imprimió el mensaje. Insertar. Y aquí ya me imprimió el double. Este es un tipo de dato double y aquí ya está. Dense cuenta que me faltó que me imprimiera el 1 al final. Entonces yo aquí le voy a poner un punto 7 y ya me imprimió el 1. Automáticamente me imprime solamente hasta 6 decimales. Entonces yo pongo el punto 7 para que me imprima 7 decimales. Entonces bueno, por eso pongo el punto 7. LF es que voy a sacar un tipo de dato double. Y D pues es la variable que voy a imprimir, que es esta. Es D y es este número. Bueno, el otro tipo de dato es el char. Voy a poner aquí char C. Declaro C como tipo de dato char y es igual a C. El tipo de dato char es un tipo de dato de un solo carácter. Puede ser un número o una letra. Si es un número debe ser solamente de un solo dígito, no puedo poner un número de 2 dígitos. De 2 dígitos o más, solamente un dígito y solamente una letra. No puedo poner un ejemplo, un nombre. No puedo poner un nombre completo, solamente puedo poner una letra. Después veremos el dato, bueno, cómo insertar datos más grandes, ya como un nombre, que se conoce como una cadena de caracteres, que es un char. Bueno, es un arreglo de un char, que después veremos todos esos conceptos. Bueno, voy a imprimir. Este es un tipo de dato char.
y lo imprimo con porcentaje C, la coma y el nombre de la variable C. Y esto me va a imprimir un C. Un error que hice. Olvidé aquí el punto y coma. Aquí está. Tipos de datos en C, es un tipo de dato int. 2 es un tipo de dato float. 3.1416 es un tipo de dato double. Este número, este es un tipo de dato char. Y me imprimió solamente la letra que yo quería que me imprimiera. Quiero que me imprima B. Y me imprimió una B. Bueno, este es el tipo de dato char. Estos 4 tipos de datos se conocen como los tipos de datos primitivos en C. Es decir, que son los principales. Además de estos tipos de datos, existen aún más tipos de datos, pero estos son los principales y son los que más se usan. Y bueno, aparte del int, bueno, como podemos ver, int tiene un rango muy pequeño a comparación del float o del double. Entonces, si queremos usar solamente otra variable con otro tipo de dato que sea más extenso que el int, es el long, que solamente es un int, pero mucho más extenso. Es un tipo de dato parecido al int, solo que más extenso. Es decir, del int puedo poner un número que esté entre este rango, y en el long es mucho más largo, un número que rebasa este rango. Entonces lo voy a imprimir aquí. Printf salto de línea. Este es un tipo de dato long. Y usamos igual el porcentaje D para imprimir tipos de datos long. Porcentaje D indica que voy a sacar un tipo de dato entero. Y L es la variable que voy a sacar. Saco long y compilo mi programa. Y aquí ya está. Tipos de datos en C. Este es un tipo de dato int. Este es un tipo de dato long. Este es un tipo de dato float. Este es un tipo de dato double. Y este es un tipo de dato char. Bueno, estos son los tipos de datos que más se manejan en C. Y bueno, esto sería todo en este video. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, la pueden escribir en los comentarios. Y bueno, este video creo que ya se hizo un poco extenso. Si tienen alguna duda, escríbanla en los comentarios. Y después analizaremos más a fondo este código. Porque aquí ya vimos demasiadas cosas. Vimos esto que es un salto de línea. Cómo declarar una variable. Recuerden que para declararla es primero el tipo de dato, int. Y después se la podemos inicializar con un valor igual a 2. Y así es como se declara una variable. Entonces vimos esto que es el salto de línea, declarar una variable y cómo imprimir una variable. Bueno, espero les haya gustado este video y bueno, hasta la próxima.